decimos siempre que cada miércoles enaltece el aire con su presencia, con su propuesta. Y me parece que va a ser hoy también este miércoles una nueva oportunidad para darle F5 a ese enaltecimiento de aire que hace cada semana. Estoy hablando de nuestro querido amigo y compañero Esteban Gil García y quiero fuertes aplausos. Bueno, muchas gracias, Marien. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. ¿Vos? Bien, con ganas de ver cine, con ganas de que te recomiende cine. Sí, por supuesto. A vos y a todos los oyentes. Siempre. Tengo ganas de hacer una invitación, de hacerte una invitación a vos y a los oyentes, porque mañana, en el horario de las 19 horas, en el Cine del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, se va a pasar un documental con entrada libre y gratuita, que se llama Éramos tan flacos, un documental de Carlos Castro que desde su testimonio en primera persona cuenta la lucha estudiantil contra lo que fue la Ley de Educación Superior a mediados de los 90 que quería imponer por entonces el gobierno de Carlos Menem, logrando de esta manera un retrato colectivo de la militancia de los 90. Lo que hace Carlos es, con muchos archivos VHS, que él por ese entonces tenía una camarita que le habían prestado y filmaba, digamos, lo que era la marcha, que se iban en tren, bueno, ahora también, ¿no? Lo que era la marcha. Algo que hay que decir en esa época, muy llamativo, ¿no? Porque nadie andaba con una cámara por todos lados, claro. No había celulares, digo, ahora uno por ahí Exacto. Lo piensa como algo re común, pero en ese momento ahora es común querer tener un registro audiovisual de esas cosas, ¿no? Como que surge una curiosidad muy genuina y muy interesante. Sí. Ahora es común, pero por ahí no filmás, o lo filmás para hacer un Reels. Claro. Pero no vas filmando. Bueno, él se fue encontrando con ese material y a partir de ahí reconstruye una historia en primera persona de cuando él se viene a Villegas a estudiar a La Plata comunicación social en la UNLP y cómo empieza a partir de filmarse y todo, bueno, contando un poco cómo era la militancia en esos momentos, pero qué mejor que lo cuente yo, que lo haga el propio Carlos, que está en comunicación con nosotros. Carlos, buenas tardes. Esteban y Marien, acá de la UNE de Fuera de Órbita, te saludamos. ¿Cómo estás vos? Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Contanos, bueno, ¿cómo fue el proceso del documental desde el principio? Yo decía, bueno, te encontraste con muchos VHS de una cámara vieja y empezaste a ver los registros de ese entonces. Yo empecé a digitalizar un tiempito antes de la pandemia, que se desatara la pandemia, empecé a digitalizar VHS, muchos VHS que tenía, casetitos muy chiquitos de 40 minutos de una cámara que le había zarpado a un amigo, que incluso se la habían dado usada, y yo dije, préstamela una vez, y dije, préstamela, mañana te la traigo, y no se la llevé por meses, y después se la fui a robar, y grababa vida cotidiana y cuestiones rutinarias, una hormiga que pasaba, una milanesa, y también en el momento de que se da el de la Ley de Educación Superior, que es un periodo muy particular en el año 95, donde desde el gobierno hay un primer intento de política arancelaria, ir modelo lo que es la universidad en Chile, y finalmente la oposición es tan grande que da marcha atrás, pero sin embargo la ley se termina aprobando. Justamente ahora se están cumpliendo 30 años, porque fue entre mayo y junio del año 95. Y como recién mencionaba, era raro andar con la cámara. No era el único, había algunos otros compañeros que por ahí también hemos rescatado archivos, andaban con una cámara o VHS de las grandes. Yo que le explico a los pibes cuando uno da clase que el mundo que tienen es muchísimo mejor. Así, y tiene una fidelidad muy grande. Nosotros andábamos con unos mamotretos tipo una ametralladora, los cassettes eran como un pedazo de queso de rallar grandote, portable, duraba apenas minutos, no había forma de trasladarlo a otro, no había lo que se llama hoy la digitalización. Claro. Con lo cual, bueno, encontrarme con todo ese archivo fue maravilloso.
Carlos, discúlpame, perdón, Esteban. Sí. Estamos con alguna dificultad Sí, en el sonido, sonora. que por ahí hace que se corten partecitas clave. No sé cómo podemos resolverlo. No sé qué dicen ahí los chicos, qué sugieren nuestros operadores, pero es una pena porque se corta por ahí. A ver, ahí lo muevo, es un celular. Decime vos, ¿te escucha? Ahí te escuchamos, pero ya te digo, se suele ir cortando y me da una pena porque justo es... ¿Cómo? No sé si tenés manos ¿Estás libres. en manos dice acá. libres? A ver, A ver. Perdón, estamos con un problemilla técnico que es una pena que no se escuche bien el audio. Soy de la Estamos era. charlando con Carlos Castro, director y guionista del documental Éramos tan flacos. A ver ahí. Me estás intimidando porque soy como el mono de. Perdón. Ahí me parece que Me parece que se resolvió. Me parece que se escucha mejor, sí. Bueno, a ver, avanzamos, sí. Bueno, nos contabas un poco cómo te fuiste encontrando con este material, justamente. Sí, la verdad fue un material que fui digitalizando, a partir de ahí se fue armando un guión, que lo trabajamos mucho, y bueno, se dio con muy poquitos entrevistados, fuimos reconstruyendo, más la cámara de los archivos de la Comisión por la Memoria, que son los archivos de la DIPA, de la Dirección de la Policía Bonaerense, que filmaba a toda la población civil, Claro. pero que también filmaba particularmente ese reverdecer del movimiento estudiantil que se da entre el año 94 y 96, y después va a tener una agencia muy importante. Hay una histórica toma en la ciudad de La Plata del 2001, que encabezó sobre todo de periodismo, que fue, digamos, lo más apoteótico de esa etapa. Pues ya vino, después del 2001, la coyuntura cambió completamente, y al mismo tiempo aparecieron las cámaras digitales y cambió eso el formato Claro. también. Sí, claro, porque todavía nos ponemos a pensar, no hacía 20 años de la dictadura y el movimiento estudiantil había tenido una gran fuerza en la década del 70 y cuando empieza, digamos, cuando comienza justamente de nuevo la lucha contra la ley de educación superior, bueno, obviamente que los organismos de inteligencia como la DICBA, que era de la policía bonaerense, pusieron también su ojo ahí. Hay mucha, en ese sentido, una textura muy grande dentro del documental de cómo se vestía la gente, de los discursos, ¿no? Eran discursos donde se citaba a Evita, se citaba a John William Cook, poco a Perón, decís en alguna entrevista que vi, ¿no? Porque gobernaba Menem, y Menem era peronista. Menem había de alguna manera llegado al poder por un partido histórico que fue para liberar al país, para que los trabajadores tuvieran buenos salarios. Entonces Perón estaba muy, era como un tabú hablar, pero ¿cómo Menem explicar? ¿Vieron? Era una cosa bastante rara. Yo me acuerdo que volvía a mi pueblo y en un asado algún abuelo hablaba de Perón. Y yo te decía, pero Perón y Menem, era una cosa, Claro, mucha contradicción. era una cosa bastante complicada esos años. Yo creo que eran años de mucha complejidad, una complejidad casi aún mayor que hoy, porque como vos bien Esteban, en realidad la dictadura había terminado en el 83. Estamos en el año 94, hacía 10, 11 años que había terminado la dictadura. Había muchas prácticas que se continuaban. La generación que tenía hoy nuestra edad, entre 40 y 50 años, muchos de sus compañeros habían sido desaparecidos, exiliados, ha habido una derrota muy grande. Lo que se llamaba el campo socialista, el muro de Berlín, se había caído completamente. Entonces era lo que llamaba el fin de la historia, Fukuyama diciendo el fin de la historia, las democracias liberales ganaron. Entonces era muy complejo, y en ese espacio Argentina era una especie de laboratorio de lo que eran los gobiernos liberales en América Latina. Claro. Vino a Brasil, después llegó a Uruguay. No había hoy, como si se quiere, una tensión entre lo que podemos llamar gobiernos populares, o no existía
la presencia de una China tan potente hoy disputando con Estados Unidos. Era un mundo, había caído el muro, había modificado el mundo bipolar y era otra cosa. Bueno, hay que decirlo también, Esteban Gil García es uno de los investigadores del documental. Muy bien, compañero, la tenías guardada esa, ¿eh? No solo investigador en términos históricos, sino también archivista del documental, junto con otros compañeros y compañeras que hicieron un trabajo exhaustivo de investigación. Así que Esteban, en este caso, vamos a tirar una flor a Esteban, vos ya le tiraste varias hoy al principio, una especie de sistematizador y organizador del contenido y hasta dónde íbamos y volvíamos de la temática, porque nosotros en principio pensamos una película que abarcara todos los 90 y después nos dimos cuenta que en realidad abarcar lo que llamamos vida cotidiana, aspectos bastante básicos en términos visuales no llegábamos. Entonces ahí muy sabiamente Esteban aconsejó trabajar determinada cantidad de años y él había hecho una investigación bastante exhaustiva en este caso. Sí, aparte, para contarles un poco a quienes no vivieron, por lo menos no vivieron esos años desde la universidad, como decíamos, estamos ante una orfandad política muy grande, que vos lo decías, y por ahí teníamos pocos referentes de los que nos tenemos que agarrar, ¿no? Ebe Bonafini, claro. muy presente también, muy presente el 20 de febrero de 1996, que ahora nos vas a contar un poquito para otras generaciones de qué se trata esa fecha que está retratada en el documental, pero también recuerdo, bueno, Baldo Bayer, Darío Santillán, el perro Santillán, ¿no? También muy presente Norma Pla, ahora reivindicada nuevamente por los jubilados, pero estamos hablando de referentes por ahí de la lucha popular o de los organismos de derechos humanos o escritores, pero muy a cuentagotas. No había referentes en la gestión, no había referentes en lo que conocemos hoy como gestión, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero sabe y coincide políticamente. Era un momento muy bisagra y además había una generación que había sido completamente diezmada. Entonces era un momento bastante complejo. Y en referencia al 20 de febrero del 96 que vos estabas diciendo, Esteban, es el momento en donde la Universidad de La Plata, una vez aprobada de educación superior, tiene que adecuar sus estatutos a esa ley. Entonces fue justamente... claro. Se hace esa reforma, esa adecuación en Plaza Rocha, y mientras en Plaza Rocha se está haciendo esa adecuación, había más de 250 estudiantes presos, justamente en 1I-60, que había sido un campo de concentración, y todo un día que fue de una complejidad muy grande, donde hieren a Ebe Bonafini, donde se dio una represión muy grande. La idea también es pintar un poco lo que significaba la universidad en esos años. Era una universidad completamente distinta. Hoy tenemos una universidad que durante estos 20 años ha tenido infraestructura, investigación, dinero para extensión. Es una universidad, cuando nosotros estudiábamos en una facultad que no tenía ventanas. Por ejemplo, estudié en la Facultad de Periodismo y era una facultad que además tuve profesores brillantes, aprendimos muchísimo, pero no teníamos ventanas. Y después, fíjense hoy en qué se ha transformado esta facultad. Tiene edificio. Entonces, era una universidad donde los docentes estaban también muy mal pagos, donde a veces no había sillas, donde recuerdo a Horacio González, que alguien comentaba, Horacio González dando clases en el sótano de Humanidades, muerto de frío. No doy más clases. Claro. Y me voy. Y después fue reconocido como uno de los intelectuales más importantes de Argentina. Eran momentos de mucha complejidad el de esos años, con una universidad que había venido de la hiperinflación de Alfonsín, de ese principio de menemismo que estaba devastada. Hoy tenemos una universidad distinta, ahora con un ajuste muy grande, pero tenemos un backup de 15 años de una universidad muy fuerte. Totalmente.
No, pienso en eso, ¿no? Qué importante este aporte, ¿no? Una relectura del pasado también para leer el presente, ¿no? Para poder tener herramientas para leer este presente. Hablaban ustedes de orfandad política, digo, si bien hoy hay referentes y demás, hay como se empieza a sentir, las nuevas generaciones se empiezan a sentir quizás un descreimiento nuevamente en la política y empieza a aparecer ese cuestionamiento. Hay muchos links ahí que también sirven para hacer una lectura del presente a partir del documental, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Ojalá sirve para eso. Yo creo que el mundo documental, los directores y directoras hemos hecho una relectura de los 60, de los 70, empezó a ser de los 80, y me parece que hay que empezar a descubrir qué eran los 90, qué pasaba en los 90, cómo eran las formas de organización, claro. Esta orfandad política, cómo se transformó en los futuros dirigentes, cuadros políticos que después surgieron a partir del 2001 para reconstruir este país. Entonces me parece que es simplemente un aporte, totalmente también subjetiva, porque es nuestra lectura de los 90, lectura totalmente subjetiva, pero me parece que hay que ahondar nuevamente en esos espacios donde muchas veces, sin caer en el basismo barato, sin caer en el voluntarismo barato, había formas de organización que tenían otras lógicas. Claro. Bueno, me parece que hay que ir buscando por ahí también. A mí me interesa, Carlos, ese Carlos joven que había venido del interior, esto que contabas hoy, que bueno, le pide la cámara prestada a un amigo, sale a filmar cuestiones de la vida cotidiana, desde una milanesa hasta marchas, movilizaciones, sus compañeros, un cumpleaños. En ese momento que vos hacías todo eso, ¿tenías verdadera conciencia, plena conciencia de que quizás hablabas justamente de todo lo que había sido en el marco de las movilizaciones estudiantiles? Digo, ¿eras consciente de que eso podía llegar a convertirse en un futuro en un material, digamos, no sé si en tono de documental, pero lo hacías con esa idea o lo hacías para tener un registro porque había algo ahí que te llamaba la atención o te generaba curiosidad, pero sin un objetivo de armar algo? Digo, porque por lo que vos contás, te encontraste con este material no hace mucho y dijiste, che, acá hay un potencial tremendo, esto cuenta una historia, está bueno darle un marco, ordenarlo, sacarlo a la luz, pero ese Carlos joven me interesa, ¿qué pensaba hacer con todo eso, no? No, en realidad ese Carlos joven era pelote, no para. Perdón, no te escuché. Grababa, un despelote. Era un despelote. Grababa, me encantaba, me fasciné con esta cámara, me fasciné. Yo en realidad vine a estudiar, iba a estudiar cine recién se estaba abriendo, tenía como demasiadas complejidades. También quería ser psicólogo. En un test de orientación vocacional me dijeron, no, por favor, no seas psicólogo, y creo que le salvaron la vida a un montón de gente. Y me puse a estudiar periodismo y me fasciné cuando de las materias de audiovisual, y me fasciné cuando Pablo le robé esta cámara y empecé a grabar, y era una cosa, me abría un mundo a mí maravilloso, pero no iba más allá de lo lúdico, de jugar, de una cuestión y nada más. Pero después, bueno, sí, me gustaron todos hacer documentales. Nunca pensé que iba a hacer esto, la verdad, no. O sea, de una genuina curiosidad, de ganas de registrar porque sentías que algo estaba pasando, pero sin, digamos, una estructura armada, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso me parece re interesante, las personas que son así, ¿viste? Porque, qué sé yo, hay personas que tienen como una cosa más de un objetivo, entonces, pero las personas que encuentran como una curiosidad en esas cuestiones también cotidianas y pequeñas, por eso digo, lo resalto, porque además estamos hablando de 30 años atrás, que no era común, hablabas también del tamaño de las cámaras, digo, no era común como ahora que vos podés ponerte a registrar y medio lo hace todo el mundo, con el objetivo de decir, hoy Esteban de un reel, de esto, del otro. Por eso digo, eso me llama particularmente la atención, y que hoy hayas encontrado ese material y hayas podido hacer un documental me parece fascinante, realmente. Sí, la textura del VHS, esa textura áspera que tiene, que es entre brillosa y opaca,
me parece que es una metáfora de los años 90. Y bueno, la cuestión, también esas cintas sobrevivieron porque pensá que eran cintas que lo único que podía hacer era reproducirlas, a lo sumo grabar encima y borrarlas. Si las grababas encima, las borrabas. Entonces quedaron ahí, fueron pasando de mudanza en mudanza. En cada mudanza me las llevaba y en un momento dije, bueno, vamos a empezar a verlas. La verdad, 30 años después, encontrarse con uno mucho más de joven, porque creo que es joven, pero yo no tanto, lo que pasa es que hace mucho tiempo que soy joven, es dialogar con ese personaje que incluso lo veo y lo veo crítico. Qué cabezón que era, que podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, que me miro y fue como un ejercicio casi de psicoanálisis, porque me miro a ese pibe y trato de hablarle. Es unilateral porque estoy en el futuro y hablarle al pasado. Es como juegos de la imaginación que solo existen en mi cabeza. Sí, en la última pues sabemos que ya estábamos más o menos en la hora que habíamos pautado, que me decías que tenías otros compromisos. Qué particular que eran los 90, ¿no? Porque por un lado tenías un gobierno que era neoliberal, pero que estaba enmarcado en el Partido Justicialista. Entonces, por ejemplo, hablaba de justicia social, aunque no la ejercía. Hoy estamos hablando de un gobierno que dice que la justicia social es un robo, pero sin embargo reprimía a los estudiantes. Y ver, más allá de que nosotros hoy estamos acostumbrados a la represión, ya en el gobierno de Macri y vuelve ahora en el gobierno de Milei, la crueldad con los jubilados, es como que la marcha de los estudiantes se respetan en algún sentido, quizás por multitudinaria, quizás por el lugar que tiene la uva, quizás, ¿no? Y en ese momento era común la represión en la movilización a los estudiantes. Bueno, hablamos recién del 20 de febrero, ¿no? Las particularidades que tenían los 90, donde a veces parecía que había menos crueldad en lo discursivo, pero en la práctica era atroz. Claro. Bueno, son los claroscuros de esos años. La ley de cine es del año 94. Es verdad. Claro. La ley de educación superior también contemplaba instancias progresistas como la creación y la construcción de universidades en el conurbano, son importantes. Había un montón de elementos de esa ley que en principio había sido pensada para pseudo privatizar la universidad, y de alguna manera trajeron en algunos casos la mercantilización de la educación. Pero también contrariamente había un armado político que organizaba la creación de muchas universidades en el conurbano, que eso facilitaba muchísimo, y vaya si no lo ha hecho en este presente, a todos los estudiantes del conurbano que pueden ingresar a una universidad más cerca, porque si no, lo más cerca que tenían era La Plata, la UBA. Entonces, no era tan lineal. Claramente era un gobierno privatista, era un gobierno pero claro, comparado con lo que vino después, podemos decir que no era tan terrible. Claro, tal cual. Caballo lloraba con Norma Pla y ahora tenés un tipo que te enfrenta, que te dice, ¿entendés? Tipo como orgullosos de la crueldad ahora, ¿no? Antes les daba un poco más de pudor, de vergüenza, trataban de disfrazar un poco el discurso, lo edulcoraban. Era más difícil en ese contexto, digo, ¿no? Porque era, como vos decías hoy, era bastante contradictorio algunas cuestiones ahí. Había variables. También había si por ahí había que encubrir algo, se volaba un pueblo entero con un barrio entero. Exactamente. Claro. Sí. Para quieren romantizar y dicen, bueno, pero no fue así. Bueno. Era complejo, ¿no? Complejo, la verdad que sí. La complejidad del qué hacemos con Menem, ¿no? Tan en boga hoy. Había un libro sobre los 90 que dice un poco qué hacemos con Menem, y es así. O sea, lo que tenía esa etapa, digamos, cruel, neoliberal, que fue un tacherismo contra la clase trabajadora, anclándose en el fin de las ideologías, en la caída del muro de Berlín. No fue ni más ni menos que un golpe, digamos, a la clase trabajadora, a los estudiantes y a los movimientos populares. Y si me permitís, Esteban, digo, también el microclima también en los que estábamos
muchos de nosotros, los estudiantes, porque con la gran movilización que se provoca con el tema de la ley de educación superior, bueno, estábamos en un microclima muy grande, porque muy poco tiempo después de la aprobación, o en ese transcurso, gana Menem con un porcentaje muy alto su reelección, y tiempo después, Bordón, que había sido el principal candidato, se plegó enseguida al menemismo. Entonces, de alguna manera nosotros dijimos, pero estamos en un microclima importante, porque el apoyo que tenía quien no había quedado excluido del sistema productivo era grande. Sí. Así que me parece que hay que aprender un poco de los 90, remirarlos, estudiar. Totalmente. Para ver para también darnos la explicación, y una explicación un poquito más compleja, no tan fácil como decimos ahora, ¿qué se votó? ¿Qué vamos? Bueno, parece que hay que ir un poquito, rascar un poquito y ver en esa profundidad que no es tan simple. No, tal cual. El menemismo tuvo una hegemonía que hoy todavía Milei no la tiene, ¿no? Gana con el 30% y vota el 50%. El menemismo sí, en ese sentido, logró una hegemonía política. Lo hizo con el peronismo, ¿no? Durante esos años, anclado, digamos, en el Partido Justicialista. Así que bueno, Carlos, gracias por pasar por fuera de órbita, hablar Carlos, del documental. Me encantó Operación Chocolate. No sé, si no recuerdo, creo que si no hablamos en su momento en 2022, fue remil recomendado en otro programa que yo tenía. Sos un capo. No sé, ¿das clases en la Facu? O sí. Emperio. Sí. Ahí va. Así que sí. Qué bueno. Ese fue otro de tus trabajos que en algún momento también, si tenés ganas, pasate por la UNA y hablamos. Operación Chocolate, un muy lindo documental que de la más conocida de la Guerra de Malvinas. Así que, bueno, Carlos, muchas gracias. Hacemos la invitación para mañana a las 19 horas, ¿no? En el Planetario, sí. En el Planetario. Así que, bueno, muchas gracias por pasar por fuera de órbita. Gracias, Carlos. Nos vemos. Adiós. Era Carlos Castro, sí, director del documental Éramos tan flacos, que se proyecta mañana a las 19 horas con entrada libre y gratuita en el Planetario, y que nos viene a contar, bueno, desde un testimonio personal, lo que era la militancia en la década de los 90, la militancia estudiantil, sobre todo con lo que fue la lucha contra la reforma de la Ley de Educación Superior que por entonces proponía el gobierno de Carlos Menem. Sí, vos sabés que hay algo de todo esto, si bien lo que cuenta el documental son años muy duros, recién lo charlábamos con Carlos, los años 90, el menemismo, hay algo de todo esto, de esta relectura, de poder leer el pasado, también, o de poder, mejor dicho, releer el presente, teniendo en cuenta todo esto que ocurrió, hacer un link con ese pasado que parece un pasado inmediato, pero no lo es tanto, ¿no? Porque de repente estamos hablando de 30 años. Hay algo de todo eso que me genera un poco de esperanza. Porque hay algo que me pasa, que supongo que le pasa a varios y a varias de mi generación, o de generaciones inclusive más jóvenes, que es de dónde nos agarramos, ¿viste? ¿No? Digo, esta cosa de no hay de dónde agarrarse. Ustedes mencionaban esta cosa de la orfandad política, si bien hay referentes, no digo que no. Hay un descreimiento fuerte en la política como herramienta de transformación. Entonces, me parece tan interesante poder comprender que hubo un tiempo en el que también hubo jóvenes que se sintieron de esa misma manera, que se organizaron, y me parece muy interesante leerlo en esa clave a este documental también, ¿no? Después vinieron años que fueron mucho mejores. Bueno, vino una crisis terrible, abismal, sí. Pero después vinieron años mucho mejores. Así que, no sé, me resulta esperanzador en algún punto. Ahí las vemos a las madres y a las abuelas. Sí. Que hoy, no quedan tantas, pero realmente, qué sé yo, siento que también hay mucha más conciencia social en relación al rol que han tenido, ¿no? De importancia para nuestra democracia. No sé, esta cosa de sentir que no todo está tan perdido y sin rumbo de repente. Quizás hoy estoy un poquito más optimista que otras veces, no lo sé.
pero Bueno. me genera eso, ¿no? Me da esperanza. Sí. Yo creo que es un documental con una mirada optimista de la década de los 90, hablando de lo que era la militancia estudiantil, la militancia política, las formas de organización, ante un gobierno también que decíamos que neoliberal, un gobierno cruel, un gobierno que yo creo que a diferencia de tuvo una hegemonía política, tenía un gran político como Carlos Menem al frente del Ejecutivo. De hecho, se habla de los años menemistas, ¿no? Claro. Tomando justamente el nombre de aquel presidente. Y lo que nos viene a contar es un poco eso. Bueno, cómo era esa lucha en un lugar muy particular contra el neoliberalismo. A mí me pasó que 2003, 2004, 2005 uno empezó a escuchar discursos políticos de lugares como en la Casa Rosada, que en los 90 lo tenía uno y eran marginales. Claro. ¿No? Y cuando fue la llegada de Néstor Kirchner, uno empezó a escuchar algunos discursos que durante la década del 90 fueron discursos totalmente marginales que por ahí teníamos nosotros en la universidad, en las asambleas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos habla de que las cosas cambian. Aunque parezca que no, siempre hay posibilidad de cambio, ¿no? Sí, y otra cosa que me llama mucho la atención o que me genera mucha atracción, mejor dicho, es todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, ¿no? Que lo hablábamos un poco hoy fuera de aire, que en un momento en el tráiler, la voz en off, que no sé si es la de Carlos, Sí, es la de Carlos, dice como esta cosa que a medida que uno se va alejando de la vida universitaria, de esos momentos, de esos tiempos, la vida también se endurece, ¿no? Los tiempos se endurecen y es verdad. Hay una mirada del mundo, por lo menos quienes hemos pasado por la universidad con cierta conciencia. Hay personas que pasan por la universidad y es un trámite porque buscan ser profesionales y después se dedican a eso y chau, nos vimos, pero para quienes hemos sido conscientes de la importancia de la universidad pública, de la experiencia de pasar por ahí, más allá de recibirte o no, la experiencia de estar en la universidad pública, de formar parte de una comunidad, me parece hermosa esa idea porque son momentos de la vida increíbles, inolvidables. Uno tiene como una esperanza y como una mirada, ¿no? Como esta idea de que realmente podemos cambiar el mundo, transformar el mundo, y es verdad, después con los años todo se va haciendo más dificultoso, pero me parece interesante tener la oportunidad de rever, de revisar esos años, de repensarse uno también, ¿no? Como le habrá pasado a Carlos y te habrá pasado a vos, viendo estas imágenes y decir, bueno, ¿quién era yo? ¿Quiénes éramos? ¿No? En colectivo también. ¿Qué buscábamos? ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperanzas teníamos en el país? ¿No? ¿Qué país queríamos construir? ¿Qué universidad? Sí, porque la formación universitaria es también integral. Claro. ¿No? Recuerdo una película de Cosia que se llama Mirta de Liniers a Estambul, que nos cuenta que la historia de la protagonista es una historia de una militante en la década del 70, qué sé yo, y ella dice, yo cambié más de Liniers a la universidad que después todo lo demás. Total. Es decir, mi gran cambio, ella después se exilia, ¿no? Es perseguida por la dictadura, se exilia, cuenta un poco la historia, pero dice, el gran cambio estuvo de Liniers a la universidad, ¿no? Y creo que es un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? Total. La formación es mucho más que tener una profesión. Es realmente una mirada hacia el mundo, ¿no? Es una mirada hacia el mundo. Uno como sujeto político, no es una visión del mundo. Y es importante, me parece también, traer este tipo de debates o este tipo de preguntas en este contexto, ¿no? ¿Qué universidad queremos? Para también sacar fuerzas de algún lugar para salir a defender la universidad pública, ¿no? Que estamos justamente hoy en un contexto muy doloroso para todo lo que tiene que ver con las universidades, que han sido uno de los principales focos de ataque
del gobierno de Javier Milei, lo siguen siendo. Así que bueno, me encanta el documental. Además tiene que ver con la facultad de periodismo que yo amo. O sea, yo te juro que no puedo creer, soy una agradecida de haberme encontrado con esa universidad, la Universidad de La Plata y la facultad de periodismo realmente me emociona profundamente. Sí, hay un debate que son los debates que hacen siempre en la selección, antes de la selección en las agrupaciones. Y hay una partecita de un debate también de la década del 90. Aparecen lo que eran los pasillos, cada mesita que tenía cada agrupación. Sí, sí. ¿No? Bueno, para aquellos que pasaron la universidad se van a sentir un poco y a mí me tocó, digo, somos de generaciones distintas. A mí me tocó vivir la universidad en un contexto de muchísima efervescencia política, pero sí con otras condiciones. Bien lo decía Carlos, yo empecé la facultad de periodismo en el año 2007 y en el año 2008 se inauguró el edificio Néstor Kirchner, que era una locura, no lo podíamos creer. Entrábamos a ese estudio de radio nuevo, digo, con otras herramientas, una universidad, con muchísimo más presupuesto y años de mucha efervescencia política, porque eran años en los que también la juventud militaba un montón, creía que podía transformar las cosas o mejorarlas. Digo, había también desde el gobierno en aquel entonces, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como un aliento, ¿no? Alentaba el gobierno a la juventud a militar. Así que también fue una época muy especial. Quizás muy feliz, ¿no? Más feliz que la de los 90, claramente, pero con toda esa efervescencia política muy, muy fuerte en esos años. Bueno, faltan 6 minutos para que termine este programa. Voy a saludar al equipo. Y después le voy a hacer un comentario a Esteban adicional que no tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Le voy a agradecer a Pluma Punk que ha estado en los controles visuales. Muchísimas gracias, Pluma. Sos un capo espectacular. Le voy a agradecer a Tayel Tomasini que hoy ha estado en los controles, sonoros Pluma y visuales Tayel. Lo dije como todos los días y se cambiaron. Muy bien, Tayel en los controles visuales entonces, Pluma Punk en los controles sonoros. Aplausos a ambos. Saludo a el equipo de la producción, a la ministra Birrubino, a Crazy Sebastián. Saludo también a Edu Zapata, que ya viene con Odisea Cósmica. ¿Quién más anda dando vueltas por ahí? Lauti Pisaco, ¿cómo le va? Muy bien, también Odisea Cósmica, full. Levanta, está contento. Lauti tiene unas ganas de vivir impresionantes. Juventud. Bueno, más o menos. Hay días que más y otros días que más. Nada que ver, Esteban, pero ayer me sometí al experimento de ver 3 horas de Misión Imposible. Mirá. ¿La viste? No la vi. No la viste. Contame. ¿Qué te no pasó? te voy a contar nada. No, simplemente quería saber si vos la habías visto. Eso, no mucho para decir. Me pareció que tiene algunas cosas que están buenas. Como una mirada, obviamente es una película de acción con Tom Cruise como protagonista, de una saga que ya tiene un montón de tiempo, pero me gustaron algunas cuestiones, algunos guiños pseudo o relativamente progresistas, como por ejemplo la presidenta de los Estados Unidos es una mujer negra, ¿viste? Como que son pequeños guiños que uno a uno los encuentra en Hollywood y dice, ay, bueno, no está el mundo tan distorsionado, ¿viste? Que decís, bueno, todavía... Igual... Yo creo que muchos se comieron la de Kamala Harris, que ganaba, porque empiezan a aparecer muchas películas que fueron filmadas hace unos años, donde la presidenta es una afroamericana. Claro, de los Estados Unidos, me parece. Bueno, quizás pueda llegar a pasar en el futuro, pero me parece que estaba bastante fuerte la visión, o sea, la figura dentro de Estados Unidos. No, me pareció mucha subtrama, muy larga. Tiene mucha geopolítica también. Tiene mucha geopolítica. Es medio lenta al principio, eso es cierto. O sea, para los que les gusta, a mí que me gusta bastante más el diálogo y la rosca política, que la parte de la acción, lo re disfruté. Es medio lento hasta que pasan las escenas fuertes de acción, pero tiene mucho de geopolítica, tiene mucha rosca y tiene una cuestión ahí muy interesante con alguna lectura crítica del mundo actual, ¿no? En relación a las redes, en relación, ¿no?, a esta cosa, al jóvenes subsumidos en internet y lo que pasa ahí, ¿no? Me pareció como que lo toca ahí. Y pero, puede verse pero es un tema. Si no de manera autónoma, ¿no? No es necesario tener vista las no, anteriores. yo tengo la 1 y la 2, creo. Después solté.
Tom Cruise está igual. Pero no, eso. Quería contarte que ayer fui 3 horas al cine, cosa que no... Yo no puedo mirar una película 3 horas seguidas. Siempre necesito pausar en el medio. Pausar en el ayer medio, está bien. Nada, contar eso. Gente, nos reencontramos mañana. No sé si tenemos el video del día, pero no sé cuál es. A ver. ¿Cómo? Ah, brizar. Mira vos, ¿no es el video de ayer ese? Bueno, vamos con brizar. ¿Es el video de ayer? Entonces es otro. A ver, ¿cuál es? ¿Es el mismo? Tenemos el mismo video de ayer. Bueno, entonces vamos con música. ¿Te parece, Plumi? Cerramos el programa musicalmente. Nos reencontramos mañana. Ya viene Odisea Cósmica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós, adiós. Chau, chau.